Buenas, mi nombre es Alessandro Daniele y junto con mi compañero Juan Ortiz vamos a explicarles el algoritmo de Tunnel-Boyer-Moore de la materia de análisis de algoritmos. Entonces, vamos a empezar con el autor y año de la publicación. El algoritmo de Tunnel-Boyer-Moore es la versión más eficiente del algoritmo original de Boyer-Moore, que es la búsqueda de patrones en un string. Ciertamente, el algoritmo no tiene un autor en específico. ¿Por qué? Porque se ha atribuido a varios artículos de investigación que le han agregado ciertas mejoras y ha salido esta variación. Pero para hablar del autor, vamos a hablar del autor original del algoritmo de Boyer-Moore, que fue desarrollado por Robert S. Boyer y J. Strong Moore en 1977, que fue en un artículo que lleva por título A Fast String Searching Algorithm, publicado en Comunicación de las revistas de ACM. El algoritmo surgió de la necesidad de buscar de una forma más rápida patrones que se consiguieran dentro de un string, dentro de una cadena. Entonces, y también para que funcionara para procesamiento de texto, compiladores y ciertas búsquedas en aplicaciones. Ahora, ¿qué son los patrones? Cuando hablamos de patrón, lo podemos definir como una serie de objetos identificables que están en una data, en un set. En el campo de la computación, un patrón lo llamamos nosotros como una secuencia de caracteres, símbolos y elementos. Entonces, gracias al hecho de que los patrones son identificables, nosotros podemos hacer manipulación de estos datos o guardarlos, dependiendo del propósito de la aplicación con el que vayamos a hacer. En el contexto de String Machine, un patrón lo consideramos como una cadena, una subcadena que va a ser buscada en un texto, o sea, una cadena más grande. Para mayor simplicidad, vamos a verlo aquí en el texto, que tenemos una cantidad grande de letras y el patrón que estamos buscando. Entonces vamos a ir, mediante el algoritmo que vamos a explicar más adelante, cómo ese patrón se puede ir buscando en un texto largo, ya que hay distintas estrategias que pueden ser mejores o peores dependiendo del caso, y pues ese algoritmo, esta mejora del algoritmo original, pues es bastante interesante. Ahora pasemos con la explicación del algoritmo. Tenemos el siguiente diagrama de flujo que nos explica las diferentes instrucciones que lo constituyen. Empezaríamos con la inicialización de las variables. Tendríamos un arreglo con los caracteres del texto, un arreglo con los caracteres del patrón y un arreglo de enteros, el cual almacena las posiciones para el desplazamiento. Tenemos una variable auxiliar llamada shift, la cual almacena los desplazamientos para el carácter en la posición final del patrón. Una vez realizado este proceso, se inicializan las variables, se iguala a 0 el carácter que se encuentra en la posición final del patrón, y una vez finalizado el proceso pasamos a la creación de un centinela. El centinela funciona como una ayuda para el procesamiento de la cadena de texto, ya que esta evitará el desbordamiento de los datos durante los desplazamientos realizados a partir de las cadenas del mal carácter. Finalizando este proceso, pasaríamos a los dos ciclos principales. El primer ciclo es un apuntador J, que nos permite realizar los desplazamientos a partir de los valores almacenados en la tabla auxiliar. Este ciclo finalizará una vez el puntero supere el tamaño del texto. El segundo ciclo va a empezar con una variable auxiliar K, el cual nos permite almacenar el número de desplazamientos para los diferentes caracteres. Este ciclo está compuesto de 3 desplazamientos ciegos. Estos permiten poder realizar varios desplazamientos, disminuyendo así la cantidad de comparaciones. Y en el caso en el que se encuentre una coincidencia entre los caracteres, este parará y se mantendrá en la posición actual hasta que se realicen las comparaciones necesarias y se asigne en la estructura de datos seleccionada, hasta finalizar toda la cadena de texto. Una vez explicada la idea principal del algoritmo, asumamos que tenemos la siguiente cadena de texto de tamaño n con un patrón de tamaño m. Como se mencionó anteriormente, se realiza la inicialización
Se realiza la inicialización de los caracteres, del arreglo con los caracteres, con las posiciones en la cual se asigna el tamaño del patrón. Una vez realizado este proceso se va a iterar sobre el patrón para poder conocer las posiciones relativas. Estas posiciones es como si recorriéramos el patrón de derecha a izquierda y se asigna la posición del valor que se encuentre más cercano a la derecha. Es decir, que para nuestro ejemplo, la G es un caso especial y tendría el valor de 2, ya que no se puede asignar el valor menos 1, este será completamente ignorado. Una vez creada la tabla con las diferentes posiciones, hacemos uso de nuestra variable auxiliar Chief. Chief va a almacenar el número de desplazamientos para aquel carácter que se encuentra al final del patrón. Y una vez se realiza dicha inicialización, el valor que contenía nuestro arreglo va a ser reemplazado por el valor de 0. Finalizando así la inicialización de la tabla junto con la variable auxiliar. Una vez realizada la inicialización, comenzamos a realizar comparaciones entre el texto con el patrón determinado. Este va a inicializar a partir del tamaño del patrón. En este caso, tendríamos un tamaño de 7, en la posición 7. Se comparan los caracteres correspondientes, en este caso tenemos A y G. Como estos son diferentes, se hace necesario un desplazamiento. En este caso se realizará un desplazamiento de una posición como indica la tabla. Una vez se realiza el desplazamiento, ahora se comparan nuevamente los caracteres. Para aquellos caracteres que sean coincidentes se realiza un proceso adicional en el que debemos comparar todos los caracteres del patrón con sus correspondientes posiciones dentro del texto para asegurarnos de que esto sea una coincidencia exacta. Al realizar las comparaciones, notamos que los primeros caracteres no coinciden, por lo tanto, es necesario continuar con los desplazamientos. Como en este caso encontramos una coincidencia en la posición final, realizaríamos los desplazamientos de la variable auxiliar Chief, en este caso 2. Nuevamente nos encontramos con una coincidencia en el carácter final del patrón. Nuevamente se debe realizar una comparación de todos los caracteres con los del texto. Y en este caso el primer carácter del patrón no coincide con el del texto y por lo tanto nuevamente realizamos el desplazamiento indicado por la variable Chief. Se realiza el desplazamiento, encontramos nuevamente una coincidencia, pero en este caso notamos que es una coincidencia exacta, es decir, que todos los caracteres del patrón coinciden con el del texto. Este análisis se realiza iterando sobre el patrón con respecto a los valores del texto de izquierda a derecha. Al encontrar una coincidencia, registramos la posición del patrón que se encuentre más a la izquierda, en este caso, en la posición 5 de nuestro texto. Una vez realizada la comparación y la asignación de la posición, nuevamente repetimos el proceso, nos desplazamos la cantidad de posiciones indicadas por la variable auxiliar Chief. Encontramos caracteres que no son coincidentes, nuevamente nos desplazamos las posiciones indicadas en la tabla y en este caso encontramos el carácter T. T, al no pertenecer al patrón inicial, este tendrá como inicialización el tamaño del patrón, por lo que nos desplazaremos un total de 8 posiciones. Nuevamente encontramos un valor coincidente, repetimos el proceso de garantizar que el patrón sea exactamente igual y al no serlo simplemente nos desplazamos nuevamente lo indicado por la variable auxiliar. En este caso ya nos encontramos, el apuntador ya se encuentra en la posición del centinela que creamos inicialmente. Por lo tanto, ya damos por finalizado el método ya que se encuentra fuera de los límites y nuestro condicional en el que J debe ser menor al tamaño del texto sería falso, dando por finalizado el método de la búsqueda de patrones. De este modo, con los valores registrados en la estructura de datos seleccionada lo implementaríamos en las necesidades o requerimientos funcionales dentro del aplicativo que estemos desarrollando. Para nuestro ejemplo sería la posición 5. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene este algoritmo. Entonces, ese algoritmo tiene una simple implementación, o sea, es fácil de entender y de poder implementarlo. Como segundo punto, es muy rápido en la mayoría de los casos, ya que es eficiente gracias a las estrategias que se están usando con los intercambios y con la fase de matching.
Como tercer punto, toma ventaja de los intercambios ciegos, que es que en cada ciclo se hacen pues 3 preguntas que hacen que el algoritmo pueda saltar y evitar comparaciones innecesarias, y eso es lo que lo hace mucho más rápido. Y toma ventaja de las reglas del algoritmo original, que hace la regla del bad character rule, o sea, de la letra que no está en el patrón, hace que no la estemos comparando una por una, sino que nosotros ya sabemos que en el patrón esa letra no está en el texto, entonces hacemos ese salto, como en el ejemplo que está diciendo nuestro compañero con la letra T. Y pues tiene otras ventajas que tiene el algoritmo original. ¿Qué desventajas tiene? Pues que esa eficiencia depende del alfabeto, ya que el algoritmo ajusta su tamaño al tamaño del alfabeto que vamos a utilizar. Por lo que esto hace que hay alfabetos que son mucho más grandes, pues sea un poquito más largo, más complicado. El overhead de los caracteres, construir la tabla con el mal carácter, el valor puede representar, como ya hemos dicho en el punto anterior, un costo mucho más elevado dependiendo del tamaño del alfabeto. El peor de los casos de esta complejidad sería O m por n, y el performance, o sea, el rendimiento de este algoritmo no es igual, es decir, que depende su eficiencia del string o del patrón en el que le vamos a implementar este algoritmo, ya que puede ser más rápido o puede ser más lento dependiendo del caso en el que estemos. Y esas ya serían las desventajas del algoritmo. Muchas gracias por su atención.